primero este como para repasar. Para Eso ver de- lo importante. La fuerza. ¿Cómo calculamos la fuerza gravitacional entre esta varilla y esta masa puntual? Hay que seleccionar 2 puntos primero. La fuerza es menos G, M, diferencial de masa, Sobre él. R2. Listo. Entonces, tenemos que resolver esta integral. ¿Cómo la resolvemos? Es con un diferencial de longitud. Entonces, escogamos un diferencial de longitud, no sé, por acá. Entonces, una vez escogamos el diferencial de longitud, quedan definidas dos distancias. La distancia del origen al Diferencial. Si eso es X, o sea que este delta de L es un de X. Entonces queda dos distancias de 0 A de X y la de distancia X a M. del punto donde voy a calcular el campo hasta el diferencial de masa. Entonces, ¿cómo es el diferencial de masa? Perdón, del punto acá. Entonces vamos a trazar esa distancia. Vamos a llamar a esta distancia R. Listo. Entonces, vamos a escribir esta integral de la siguiente manera: menos constante de gravitación M. Este diferencial de masa es longitudinal, o sea que es lambda por de L de X. a de X. Aquí queda R2, que es esta distancia. Este R2 es la distancia que hay del diferencial de masa al punto. Pero cuando es la misma ecuación, pero sin el R al lado, sí, sin el rho, esa, ¿para cuál es que es? ¿Cuánto es esto? Menos M, R, esa. así. Sí. Este es para el potencial. Ah, Si usted tiene aquí una masa, esto es energía potencial. Listo. Y acá lo mismo. Si yo borro esto, lo que voy a calcular es el campo en ese punto. Listo. listo. Entonces, lambda de X, R2. Y R, este R es un vector que va del diferencial de masa apuntando al punto donde voy a calcular el campo. O sea que en este caso, esto sería el vector R gorro. Pero R gorro en este caso sería el vector y Positivo, porque está sellado. desde aquí, para ensayar esta integral, tengo que dar R en términos de X. ¿Cómo dejamos? Bueno, y esto, aquí me tienen que dar esto. Esto está a una distancia de 3L. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cómo dejamos R en términos de X? Entonces, miren que 3L, es decir, esto de aquí es X, más R es igual a la distancia de aquí a acá, que es 3L. Entonces, de acá podemos escribir R como 3L menos X. ¿Listo? Entonces, esta ecuación de la fuerza nos queda la constante de gravitación, la masa, la densidad de X sobre R al cuadrado. 3L menos X al cuadrado en la dirección y. Entonces, en integral hacemos usando una sustitución simple. 3L menos X. Du es menos de X. O sea que esta fuerza es igual a menos. Bueno, hagamos primero la integral y después ponemos eso en la fuerza. Entonces, la fuerza. Entonces, esta integral nos queda. La integral de X es menos de 1 sobre o al cuadrado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces,
menos 1 sobre 2. Entonces, la fuerza nos va a dar la constante de gravitación, la masa de la partícula puntual, la densidad por, ya hicimos la integral. Entonces, esta integral que está acá en el guión, mire que esta integral da menos 1 sobre u, pero aquí hay un menos, que nos queda más. Y U es Entonces queda 3L. menos que m lambda y nos queda 1 sobre u, pero u es 3L menos X. 3L menos x. Esta es la dirección y los límites de integración son cuando esta diferencia de longitud está acá, esto vale 0 y cuando está acá vale n. O sea que es entre 0 y n. O sea que esto es menos g m por lambda 1 3L menos L menos 1 3L. En la dirección y listo. Cuando reemplazo L y cuando reemplazo 0. O sea que esto me queda menos G. Recuerden que lambda es la masa por unidad de longitud. Listo, te la voy a dejar, la voy a reemplazar. G, M, reemplazo lambda M sobre L. Y esto que está acá da 3L menos 3, bueno. Esto que está acá da 2L, ¿cierto? Es la 3L menos 2L sobre 6L cuadrado. Listo. Y esta es la dirección I. O sea que la fuerza menos G M por M. Esto me da 3 menos 2, 1. Un L se cancela, o sea que me queda un sexto de L. Y este L, por este L me da L cuadrado. Mire que este L se cancela con una acá y este L por este me da L cuadrado. Esto es la dirección I. O sea que esta es la expresión matemática de la fuerza. La fuerza que hay en una partícula puntual y Pues, o sea que este es el ejercicio, un ejercicio similar al que va a aparecer en la evaluación. Sí. Una masa lineal. sí. Profe, el 3L. Bueno, Es la distancia de aquí. La distancia. Esta distancia de aquí, acá está cero. Bien, ahora vamos a hacer 3 ejercicios de circuitos RC que era lo que hemos hecho. Pero antes de hacer circuitos RC, vamos a recordar un poquito esos conceptos. Entonces yo tengo una fuente. De los que cayó en el parcial, ¿no? En el parcial cayó uno. Circuito RC, no. Ah, no. Salió fue el laboratorio, era solo resistencia. Aquí yo tengo un capacitor y una resistencia que están en serie. ¿Listo? Aquí hay una fuente, un voltaje. Y aquí hay un switch. Entonces, cuando esto se cierra, lo que va a pasar es que ese capacitor se va a empezar a cargar. Y nosotros encontramos en clase que la ecuación de carga es 0, 1 menos o el máximo por Euler a la menos b sobre el tau, donde el tau es una constante del circuito que es R por ciento. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque este tau lo determinamos con la resistencia que está en serie con el capacitor. Ahorita vamos a ver que yo puedo tener varias resistencias y varios capacitores, entonces hay que tener cuidado con el tau. ¿Es la resistencia equivalente o qué? No, es la resistencia en serie con el capacitor o la resistencia equivalente con el capacitor. Ah, ya. Sí, yo puedo tener varias resistencias y hay veces me van a quedar una resistencia equivalente. Tiene que ser en serie, no puede estar en paralelo. En paralelo. Pero me imagino que si hay dos resistencias en paralelo, igual también es el equivalente. Sí. Pero si sigue el capacitor abajo en serie. Bueno, no, me imagino que entonces tendría que estar el capacitor al lado y
sumarla y que ahí se aplique eso. Siempre que vayan a que necesiten esto es R por C. ¿Cómo determinamos la corriente? Te recuerden, esta gráfica, pero ahorita hacemos ¿cómo encontramos la corriente? La corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esta derivada es muy fácil, porque este Q máximo es una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Nos queda menos Q máximo. ¿Y cuánto es la derivada de este Euler? El mismo Euler. Euler a la menos T sobre tau multiplicado por la derivada interna, que es menos 1 sobre tau. O sea que esto me da la carga máxima, Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Entonces esto va a ser la corriente. Entonces, si nosotros nos acordamos, las curvas en función del tiempo van a ser las siguientes. En color rojo voy a dibujar la curva de la carga. Miren, en el tiempo t igual a 0, cuando t es igual a 0, Euler a la 0 me da 1, 1 menos 1, 0. O sea que en el tiempo justo, cuando yo cierro este switch, la carga del capacitor es 0. ¿Listo? Entonces va a estar por acá. Y cuando t es muy grande, es decir, cuando pasa el tiempo suficiente para que el capacitor se encuentre cargado, este término tiende a 0. Entonces es 1. Y llega a Q más. De la gráfica es algo como esto. Esta curva es la carga en función del tiempo. Ahora, ¿cómo es la corriente? Es exponencial negativa. Igual, en el tiempo t igual a 0, justo cuando yo cierro el switch, esto es Euler a la 0 me da 1. O sea que la corriente va a ser la corriente máxima, que es, podemos llamar esta corriente máxima como Q max sobre tau, pero tau es R por C. ¿Listo? Y yo sé de esta ecuación que la capacitancia por definición es la carga sobre voltaje. Entonces yo sé que el voltaje es la carga sobre C. Miren que aquí tengo carga sobre C. Y la carga sobre C entonces es voltaje. O sea que esto es voltaje sobre R. O sea que esto que está acá, yo lo puedo escribir como I máximo. Y de T lo puedo escribir como I máximo multiplicado por Euler a la menos T sobre T. Listo. Entonces, cuando T es igual a 0, va a haber una corriente que es máxima. Pero cuando pasa mucho tiempo, el tiempo suficiente para que el capacitor quede cargado, este término tiende a 0. 0. O sea que esto va a ser. O sea que cuando el capacitor se carga es como si abriera el switch y cortar la corriente. Pasa lo siguiente. Cuando este está cargado, yo cierro y dejo pasar mucho tiempo. Cuando esto está cargado, por aquí es como si fuera un alambre, la corriente que circula por ahí es 0. Pero no quiere decir que no haya diferencia de potencial. Cuando pasa eso, usted dice la diferencia de potencial en la resistencia es 0. Pero la diferencia en el capacitor, la diferencia de potencial en el capacitor es la carga del capacitor sobre el voltaje. Porque el capacitor ya está cargado. Y en principio esta diferencia de potencial va a ser la misma que ahí en la fuente. ¿Listo? Entonces esto es fundamental. Porque a usted le dicen, suponga que se carga. Entonces una vez que usted carga el capacitor, la resistencia que se encuentra en serie con el capacitor, esa corriente va a ser 0. Pero verdad que si yo voy a poner un capacitor tiene que ser de la misma, pues, de la misma capacidad que de la fuente que le voy a dar, porque si no me lo quema. ¿Okay? Sí, tienen que. Eso está ya más bueno. Sí. Todo se prende. Sí. Ah, Entonces esto para corriente directa, porque mi menos que corriente alterna ya no sería, porque la corriente sería variable y ya la derivada de 0 Sí, ya ya.
corrientes que no son DC, ya la ecuación diferencial cambia. Ya las soluciones son senos y cosenos. Listo, entonces, por lo general ahí ya uno puede tener un inductor y un capacitor en paralelo. Y eso es un sistema oscilatorio, el sistema más agresor. Se carga el capacitor, se descarga, carga, descarga, carga, se ve un ciclo así. Lo vamos a ver en la parte final del curso. Listo, eso es importante entonces tenerlo en cuenta esta expresión. ¿Cómo encontramos el voltaje en el capacitor? Usted mire que el voltaje en el capacitor es El voltaje por la carga. si me piden encontrar el voltaje en el capacitor en función del tiempo, o sea que es 1 sobre C multiplicado por la carga, y la carga es todo esto. Q máximo 1 menos Euler a la menos T sobre K. Y Q máximo sobre C, entonces es el voltaje máximo. Voltaje máximo 1 menos Euler a la menos T sobre K. Más expresiones, por ejemplo, la potencia en función del tiempo es la derivada de la energía con respecto al tiempo. O sea que la energía en función del tiempo yo la puedo calcular como la potencia por dt. Listo. Y la potencia por lo general es I cuadrado por R, es decir, la potencia en una resistencia. Entonces, en una resistencia de esta manera se calcula la energía, haciendo este integral. Esta curva en azul es la corriente IET. Y todo esto en el proceso de carga del capacitor. Ahora, ¿qué pasa si abro ese 1? Entonces el capacitor se va a Descargar. descargar. Entonces, en el proceso de descarga, se tienen las ecuaciones que Q de T es igual a Q máximo multiplicado por Euler a la menos T sobre tau. Y la corriente es la derivada de esto. ¿Cómo da la derivada de esto? Es la Q máximo y la derivada de esto es menos 1 sobre tau por Euler a la menos T sobre tau. O sea que la corriente es igual a menos la carga máxima sobre tau, Euler a la menos T sobre tau. Entonces se puede ver como la corriente C, una corriente inicial, por Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Ah, bueno, y hay un signo menos por acá. Quiere decir lo siguiente, pero aquí en este circuito hay que ver otro circuito que se haga el loop. Claro, porque si yo lo abro aquí, el sistema va a quedar abierto. Listo. Entonces, este menos quiere decir que la corriente va a invertir su dirección. Eso es lo que quiere decir este menos, pero la magnitud no importa mucho. Es decir, si por aquí la corriente va así, en el momento en que esto se abre, la corriente se invierte de dirección. Lo mismo, si me piden el voltaje en la resistencia, ¿cómo calculo el voltaje en la resistencia? Con la ley de Ohm. El voltaje en la resistencia es I por R. Y sabemos que I depende del tiempo de esta manera o de esta manera, dependiendo si estamos en el proceso de carga o de descarga. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, vamos a hacer unos ejemplos. Bueno. Ya tengo el siguiente circuito.
Y este es 60 ohmios, 40 ohmios, 10 y 2 microfaradios. 10 y 2 microfaradios. Entonces, el problema consiste en lo siguiente, que vamos a escribir. Determinar la carga máxima del capacitor. En el capacitor. Dios. Si en t igual a 0 se cierra S, es un switch. Perdón, si en t igual a 0 se abre. Se abre. O sea que se pone a descargar. Eso. Se abre ese, determine El tiempo que se demora en descargarse. el tiempo necesario